En el marco del apoyo a la gestión integral de los bosques, implementado con el apoyo de BosPlus, fortalecemos la gestión forestal de las comunidades indígenas promoviendo el cumplimiento de la normativa forestal, social y ambiental vigentes en el marco del Sistema Boliviano de Certificación de Bosques e Incentivos. Lo que la certificación boliviana busca es mejorar la evaluación de desempeño de las comunidades en especial, ¿no? ¿Cómo lo va a hacer? Mediante la aplicación de lo que son los indicadores, principios y criterios que tienen los estándares. Los 5 principios que establece el Sistema Boliviano de Certificación, de manera general, se establece en el principio 1, que es el tema de legalidad. En el tema de legalidad se ve toda la documentación que tiene que tener y manejar, en este caso la comunidad, ¿no? Referente a sus contratos, referente al tema de su normativa interna y algunos documentos que la misma ABT ha solicitado en cuanto a sus instrumentos de gestión. El principio 2 establece netamente en el tema referente a lo que es las actividades que se realizan dentro del manejo forestal, en este caso las actividades de aprovechamiento forestal. Entonces lo que se busca en este principio básicamente es manejar la información que se tiene, realizar seguimiento a estas actividades, identificar dónde es la falencia y corregirla. Bueno, para mí se va a mejorar mucho, pues, porque más antes no había control. Nadie iba allá a mirar cuántos palos se sacaban, si es que la anotaban bien o si es que sacaban bien sus medidas, sus diámetros, si que se sacaban bien sus cubicajes. Y ahora con este sistema pues uno bien le dice pues todo, no le engaña. Si hay un número, por ahí alguien se equivoca en tumbar otro árbol y el sistema nos dice que ese no está, pues ese árbol no está en sistema. Uno va a tener ya un mejor control. El principio 3, que es básicamente el tema del sistema de trazabilidad, lo que se busca es que la comunidad maneje la información que se realizan durante todas las etapas del aprovechamiento, desde el censo hasta el despacho. Tener un sistema digital y a su vez poder identificar ciertas falencias y errores para poder mejorar y a su vez también permite proyectar para poder realizar aprovechamiento en otras áreas. Bueno, estamos capacitándonos acá con el ingeniero para meter datos sobre todo lo que es el manejo que se ha hecho en la comunidad. Son aproximadamente 5 a 6 manejos que se han hecho y recién se está tomando en cuenta el registro de todo, ¿no? Sabemos que toda documentación es necesaria y a su vez es una obligación pues, tenerlo como registrado para que las futuras generaciones de aquí de la comunidad conozcan qué se ha hecho. El principio 4, que ya es sobre el tema de medidas de mitigación y protección, es básicamente el cumplimiento de la normativa referente a lo que es identificar áreas que van a ser protegidas, ¿no? A su vez, tratar de cuidar la fauna que se tiene en el área, ¿no? Lugares como puquios, salitrales, lagos, lagunas, respetando siempre lo que son las servidumbres ecológicas. Ya uno tiene un mejor control, por ejemplo en un manejo pues hay árboles semilleros, hay los árboles maderables pues, que se pueden cortar, que se aprovechan y hasta ese mismo sistema nos indica cuando hay una laguna o hay animales pues, por ahí, con ese se protege, pues uno lo puede rodear y que esté protegido la biodiversidad. Y el principio 5, que es básicamente la gestión forestal transparente de las comunidades. Como las comunidades realizan el tema de su distribución de beneficios de manera transparente, para qué lo están haciendo de buena forma, hay informes económicos, la comunidad conoce, ¿no? Y también se vela por el tema de la seguridad y bienestar de los trabajadores en el monte mediante el cumplimiento de la normativa, ¿no? De la ley de trabajo especialmente. Ayuda a tener un mejor control del manejo que se está haciendo ahorita, a llevar más bien al día todos los documentos, que no nos falle nada y que uno sepa más, para que a veces uno no sabe pues y con este sistema uno se aprende mucho, se entera de más y uno ya va sabiendo que no cualquier persona se la puede charlar a uno ya. Se está capacitando a las comunidades, se les está haciendo conocer cómo es la actividad que está realizándose dentro del manejo, se les está en este caso orientando a cómo tiene que ser el trato entre comprador y vendedor, ¿no?
y a su vez que ellos puedan manejar la información tanto del área de aprovechamiento como todo lo relacionado a la decisión que toma la comunidad mediante su libro de actas. A través de la asistencia técnica y capacitaciones, el IBIF promueve el cumplimiento de criterios e indicadores para un desempeño sostenible en la gestión del bosque, por medio de prácticas forestales responsables para la conservación de los recursos naturales en los territorios indígenas, generando mejores condiciones de competitividad en la comercialización interna y externa de productos del bosque.